Iniciamos esta grabación de la semana 2. Estamos en la sesión 3 de los espacios abiertos al aprendizaje, Prepalínea SEP, módulo 5 de argumentación. Bueno, vamos a empezar. La semana pasada estuvimos hablando sobre qué significaba realizar argumentos. Voy a prender mi cámara porque si no siento que... No sé si se escucha ruido. Como que aquí al lado, no sé dónde está, hay una misa o algo así, me pone un poco, no nerviosa, pero me distrae mucho. En fin, no puedo cerrar la ventana. Bueno, sí se escucha. Sí se escucha, pues ni modo. Me distrae a mí sobre todo. Pero bueno. Creo que ya va la mitad. Bueno, vamos a empezar. La semana pasada iniciamos este recorrido sobre los argumentos y que de lo que se trata, que tengamos que tener en cuenta, es que al momento de poder realizar argumentos, tenemos que tratar de persuadir a ese lector, a ese interlocutor, a ese destinatario al que le estamos tratando de, como quien dice, vender una idea, ¿no? De pronto esta parte de vender la idea va muy de la mano con las ventas. ¿Por qué? Pues porque necesitamos convencer de que lo que estamos diciendo a las otras personas es lo correcto, ¿no? Entonces, no necesariamente se requiere una situación económica, sino que se requiere que tengamos ese convencimiento a partir de las palabras correctas para poder visibilizar que lo que estamos diciendo tiene una razón y tiene una lógica. Entonces, un argumento es un texto que tiene como finalidad persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, convencerlo de que esto o lo otro puede tener una falsedad o puede tener una veracidad. Toma sentido, ¿no? En este momento que el tema que estamos tratando en la prepa en línea es sobre si se legalizan las drogas o no se legalizan. Sí hay espacio para el consumo de, por ejemplo, de la marihuana, del cannabis en espacios públicos o no. Y todo este debate que se forma a partir de la legalización. Entonces, ¿qué queremos convencer? ¿Queremos estar a favor o queremos estar en contra? Y a veces no solamente es necesario o no solo tiene que ver con nuestro punto de vista, sino que con los argumentos correctos y precisos para poder decir que esto sí va o esto otro no va, ¿sale? Bueno, aparte de esta intención comunicativa, el texto argumentativo se caracteriza por una organización de contenido que lo define como tal. Se presentan opiniones que deben ser defendidas o rechazadas con argumentos que derivan de una forma lógica en una determinada conclusión o tesis. Bueno, entonces fíjate, la semana pasada y de pronto en los comentarios que les hice ver, no a todas las personas, pero sí a algunos, no sé si te tocó o no, que para poder ir desarrollando argumentos, que tengamos en cuenta esta, como quien dice, esta fórmula, ¿sale? Esta que sería la argumentación, que sería una afirmación, un razonamiento y la evidencia, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos con estos pasos, con esta fórmula, el argumento va a tener mucho más sentido y va a estar mejor redactado. Entonces, por ejemplo, tenemos argumento. En México, algunos adolescentes
no tienen hábitos de lectura. Aquí habría que complementarlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que darle el razonamiento que nos diga por qué crees tú o por qué creo yo y dejar un poco de lado la creencia, ¿no? No más bien por qué crees, sino por qué piensas tú o qué pienso yo o qué piensan los demás, si tienen hábitos de lectura o no tienen hábitos de lectura. Entonces, un razonamiento sería, no tienen hábitos de lectura porque hace falta lectura de comprensión. Otro razonamiento sería porque no hay acceso fácilmente a libros impresos. Otra premisa podría ser porque no hay costumbre en casa de lectura. Y la conclusión que tendría que ser ya como, si no hay esos tres elementos, pues va a ser un poco difícil que el adolescente pueda tener hábito de lectura, ¿sí? A esta premisa que hay que desarrollar, que aquí no está desarrollado, que hay que desarrollar, se le integra la evidencia y la evidencia son aportaciones que tenemos que ir mostrando dentro de de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, se apoyan las frases de consulta, las fuentes de consulta, realizando citas textuales o paráfrasis. Por ejemplo, un estudio acerca de la lectura en México, del INEGI, nos dice que el 80% de los estudiantes no tienen lectura de comprensión, por ejemplo, ¿sale? Y así en cada una de las premisas. Y esto también tiene que ir complementado con ya después con nuestra interpretación, que la interpretación pues puede venir muy bien en la conclusión. Entonces, si los estudios afirman que hay un porcentaje muy grande sobre la lectura, sobre la no lectura de comprensión en México, entonces se intuye que lo que necesitan las escuelas es que haya más activación de la lectura, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿cómo entonces construimos un argumento? Bueno, pues primero tendríamos que pensar cuál es tu tesis o la idea central de la que partes. Esto puede ir perfectamente en la introducción, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar primero en una idea central, que es de la que vamos a partir, y esa va a ser nuestra tesis. Después, ¿qué evidencias sostienen ese razonamiento? Realizar citas textuales o paráfrasis. ¿Qué razonamiento sustentan esa tesis? Esas son explicaciones que podríamos hacer a partir de esa idea central. ¿Y cómo se respondrían, por ejemplo, objeciones o puntos en contra? Ahorita vamos a ver un video para tener más clara esta parte. Bueno, este también es importante que tengamos en cuenta porque para poder organizar nuestra, ¿qué será? Los argumentos, para poder organizar las ideas, es importante que tengamos en cuenta la cohesión. En un texto argumentativo donde se hace necesario el empleo de conectores y organizadores textuales, puede ayudar para poder ir relacionando las diferentes ideas. Entonces, la cohesión consiste en que utilicemos conectores textuales que nos ayuden a organizar mejor nuestras ideas, ¿vale? Bueno, también esta parte es importante porque si no hay una coherencia dentro del texto, después algo pues no funciona ahí. Entonces, tenemos que tener muy claro hacia dónde van nuestros argumentos. Hay ocasiones en que de pronto estamos hablando sobre que estamos a favor de la legalización de las drogas y al final terminamos diciendo que van a haber mucho más problemas si se legaliza. Entonces, ahí no hay una coherencia. Tenemos que mantenernos. A veces no sabemos si estar a favor o en contra, pero necesitamos tener una postura. Entonces, ¿qué es lo que se invita de pronto cuando hacemos el debate? Entonces, a la hora de hacer el debate,
que ahorita está en esta semana, primero necesitamos tener como una posición. Y luego, en la segunda participación, tendríamos que tener una posición a favor, en la otra una posición en contra, en la otra refutar a alguna compañera o algún compañero y al finalizar concluir con todo lo que pudimos haber dicho. Entonces, también esta parte es importante que la podamos decir y hablar en el foro de debate y que lo mismo que estamos hablando aquí se exponga en el debate. Es decir, que tenga, pues igual como esta formulita, ¿no? Que sea una afirmación, que haya un razonamiento y que haya una evidencia. Bueno, pues aquí las adecuaciones es importante conocer el contexto comunicativo del tipo de argumentación que hace ratito te hablaba acerca de que también en las ventas se pueden utilizar. Bueno, aquí lo que se señala es que no es lo mismo un anuncio publicitario para la televisión que redactar un texto escrito sobre un determinado tema. El objetivo entre ambos casos es el mismo, convencer a los destinatarios y la sustentación comunicativa son completamente diferentes. Es decir, que necesitamos pensar antes de poder desarrollar nuestro trabajo, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero expresar? Si estoy a favor o si estoy en contra, por qué estoy a favor, por qué estoy en contra. Y eso, explicarlo y poderlo redactar. Pareciera que es muy sencillo, no es una tarea sencilla, pero pues bueno, habría que tener como la posibilidad de poder explicar, ¿no? O sea, con nuestras palabras y buscando sobre todo también investigación. Bueno, ¿qué necesitamos evitar? Pues necesitamos evitar los juegos de palabras. ¿Por qué? Pues porque luego esto lo que genera es que estemos hablando sobre un tema y no estamos hablando en nada en particular, ¿no? Por eso es importante que tengamos desde el principio cuál va a ser nuestra postura. Para ello, podríamos utilizar, ¿cómo se le llaman? Se me olvidó su palabra. Podríamos utilizar como lluvia de ideas, o mapas mentales que nos ayude a revisar qué es lo que quiero decir. Eso sería como lo primero. Antes de ponernos a escribir, tendríamos que hacer un mapa mental, un organizador gráfico, era lo que quería decir. Un organizador gráfico que nos ayude a que podamos orientar hacia dónde va nuestro pensamiento y de ahí ya decir, bueno, estoy a favor, estoy en contra por estas razones y ya después eso lo empiezo a desarrollar. Bueno, también tengamos en cuenta estos elementos para poder desarrollar el trabajo. Título, que no es actividad integradora 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esa ya es parte del ejercicio que se realiza, sino el título de mi trabajo, ¿no? ¿Cómo lo voy a llamar? Porque desde ahí estoy pensando cómo lo voy a estar desarrollando. Y luego en la introducción realizamos una tesis, que es la idea central de la que estoy partiendo. En el desarrollo vamos a ir desarrollando argumentos con las premisas y las conclusiones. Y bueno, pues ya en la conclusión ya aterrizamos con todo lo que se abordó dentro del trabajo. Vamos a ver un video para verlo más de cerca. Antes de ir al video, ¿tienes alguna duda? Ok, muy bien.
Pastel, hazlo tú mismo, a tu manera. Es la diferencia entre ser... Una tesis tiene que estar... Bueno, esta página de Conquista tu tesis habla en realidad de las tesis que se desarrollan cuando ya están a lo mejor en universidad o en últimos de la preparatoria, que en realidad se hace una tesina más que una tesis. Digo, no sé ahora, pero normalmente es lo que sucede. Pero aquí me gusta mucho este video, digo, no pongo los demás de este canal, pero sí este en particular porque nos ayuda a como clarificar un poco desde dónde poder organizar los argumentos, ¿sale? Porque ay, me digo que me distrae el canto de la misa de al lado. En cualquier ¿qué les decía? Ok, a ver, déjenme concentro. En cualquier otro trabajo o actividad a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, un ensayo expositivo, una presentación, necesitamos dar argumentos, o sea, no solamente en este módulo de la argumentación es como se van a dar a entender los argumentos, sino que también en otras actividades tendrán que desarrollarlos. Entonces, bueno, a pesar de que probablemente en este canal solamente se aborda cómo poder desarrollar una tesis, bueno, pues ya si llegan a un punto en el que tienen que desarrollar una tesis, pueden buscar este canal y está muy bien, pues desarrolla muy bien las ideas acerca de los argumentos y de cómo desarrollar ese trabajo escrito, ¿sale? estar muy bien argumentada y ese argumento debe estar... Una tesis tiene que estar muy bien argumentada y ese argumento debe estar bien sustentado por evidencias, por hechos y además bien hilado. Vamos a ver hoy cómo tenemos que hacerlo, porque podemos partir de aquella pregunta que nos hace sacar la hipótesis de trabajo, que te dejo aquí el enlace a ese vídeo donde lo explicábamos bien paso a paso, pero llega un momento en el que hay que desarrollar el argumento y tenemos que convencer al lector de que está bien argumentado, de que las razones son potentes y que las evidencias son válidas. Así que hoy hablamos de las claves para construir un argumento. Este vídeo de hoy en realidad nos puede servir para la vida diaria, siempre que tenemos esa discusión en el bar sobre el fútbol o sobre esto de política, siempre tenemos que intentar hilar bien ese argumento y además fundamentarlo en evidencias, en hechos de peso. Así que, bueno, vamos a empezar. Para construir un buen argumento tenemos que seguir más o menos los siguientes pasos. El truco esencial siempre va a ser que escribamos para el lector. No tenemos que escribir como nos viene a nosotros, como nos explicarían a nosotros. No, tenemos que ponernos en la piel de ese lector, de ese compañero de campo, de disciplina, que nos va a leer, porque le tenemos que explicar a él. Esto en marketing se llama escribir, pues todo lo que es el marketing, la publicidad, etcétera, escribir para un buyer persona, para ese comprador imaginario al que te estás dirigiendo. Le tienes que poner casi un perfil, una edad, a qué se dedica, cuáles son sus aficiones, porque dependiendo de cómo seamos, nadie le hablamos igual a nuestra madre que a un amigo, que a un compañero de trabajo. Siempre va a ser completamente diferente. Y en un tema de tesis tiene que ser esencial que sepamos a quién nos dirigimos de nuestro campo. Entonces imaginemos ese personaje que nos va a leer de forma dura y crítica, que va a querer que lo despiecemos bien y que tenga unas evidencias y unos hechos muy fuertes, muy sustentados. Entonces, vamos a empezar pensando eso.
Partimos de cuál es nuestra hipótesis. Ya hemos dicho en este vídeo que os he dejado antes cómo se generaba esa hipótesis de trabajo. A continuación, ¿qué razones la sustentan? Las razones es lo que va a vertebrar nuestro argumento. Nosotros hemos tenido que hacer razonamientos, es una especie de conclusiones sobre las evidencias. Esas evidencias hay que citarlas. Hay una gran diferencia entre lo que es un razonamiento, una razón o una evidencia, un hecho. Las evidencias o hechos las citamos y las citamos todas, todas, y además tenemos que ver que sean suficientemente fuertes, sólidas, porque si a lo mejor lo estamos basando en unas estadísticas que ha hecho este instituto o este periódico o este tal, tenemos que buscar más, tenemos que buscar algo que sea muy, muy sólido. No podemos hacer una afirmación en esas razones que damos para argumentar nuestra hipótesis de trabajo. No podemos dar esas razones si no tenemos debajo unas evidencias fuertes, unos hechos fuertes. Ya tendremos un vídeo sobre que hablaremos de esas evidencias, de esos hechos y cómo encontrarlas en las fuentes, qué tipos de fuentes hay, etc. Pero importante, siempre recordar, las evidencias o hechos hay que citarlas, de qué fuente vienen, de dónde sabes eso, cómo has llegado a ciertas conclusiones, a esas razones que luego te sustentan esa hipótesis. Es decir, es como un árbol, ¿vale? Luego, la parte más importante, ¿cómo respondes a las objeciones o puntos de vista alternativos? A ver, os pongo un ejemplo que me sucedió a mí en mi tesis. Yo en mi tesis desarrollé una cartografía alternativa en sección de la ciudad de Granada para, tener una cartografía para poder hacer planeamiento que tuviera en cuenta las cotas y la topografía de una ciudad como Granada que se construye sobre colinas. Entonces, bueno, la cuestión es que cuando hice la lectura de mi tesis, uno de los miembros del tribunal me dijo que por qué había desarrollado las secciones desde 2013, que es cuando puse el listón para esas secciones de cada colina, hacia atrás en el tiempo y no había desarrollado esas secciones haciéndole zoom más pequeñito para desarrollar más detalles a nivel incluso constructivo de las casas, de los materiales, etc. Entonces, bueno, yo argumenté que había esas dos vías para poder hacer mi tesis y que en un principio yo había creído más constructivo para mi aportación a la ciudad el desarrollarlas atrás en el tiempo para comprender la evolución urbana que, sin embargo, desarrollarlas. Entonces ya estáis viendo puntos alternativos de vista. Nos van a preguntar por esos puntos alternativos de vista. Los tenemos que tener en cuenta. Entonces en esa argumentación, en ese argumento, tenemos que adelantarnos a esas preguntas alternativas, a esas objeciones. ¿Y por qué ha hecho esto y no ha hecho lo otro? ¿Por qué ha tenido en cuenta a este autor y no ha tenido en cuenta a este otro? ¿Por qué ha cogido la estadística de aquí y no de allí? Tenemos que adelantarnos e ir atando todo eso muy bien para que nuestro argumento sea muy sólido y sea impenetrable a esas preguntas. Y luego, otro tema importante, cómo son de relevantes los razonamientos para nuestra afirmación. Recordemos que la afirmación es esa hipótesis de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo de relevantes? Es que hay veces que los argumentos se sostienen sobre unos razonamientos que no están del todo sustentados. Entonces, tenemos que leer nuestra tesis, tenemos que pensar como el otro. Por eso, el truco esencial, escribir para los futuros lectores, para los críticos, para los que en una revista, para publicar un artículo, lo van a leer casi con mala idea para sacarte la puntillita. Piensa qué compañero de departamento, qué personaje de tu campo, de tu disciplina, es muy, muy puntilloso y es muy, muy maniático y le saca peros a todo y escribe para él. Porque eso va a hacer que cierres mucho más
toda la argumentación y sea mucho más sólida. Bueno. Bueno, pues fíjense, entonces estamos hablando, bueno, aquí todavía no estamos hablando en el módulo sobre la hipótesis, pero la hipótesis también viene como de esa tesis, de esa idea central, entonces ahorita no hay problema si no lo vemos todavía. Sin embargo, sí tenemos que pensar en los razonamientos que van a sustentar esa idea central. Sí tendríamos que pensar en la evidencia que lo sostienen y, ojo, aquí quiero hacer mención, normalmente escriben tus fuentes de consulta en un como apartado hasta el final de su trabajo. No está mal, así tiene que ser. Sin embargo, en el mismo trabajo, sobre todo cuando están haciendo un ensayo, en el mismo trabajo se requiere que se mencione, ¿sí? Y cuando aquí esta persona está hablando sobre los argumentos que como que no se sostienen solos, es cuando encontramos, por ejemplo, o cuando estoy leyendo que se habla de un estudio o los estudios afirman. Y entonces a mí siempre me surge la pregunta, ¿cuáles estudios? ¿De qué estamos hablando? Tenemos que tratar, al momento de que lo está diciendo, que seamos muy puntillosos, digo, no es que yo quiera nada más quitarles puntos, ¿verdad? Sino que necesitamos ser muy concretos en la información. Si estamos hablando de que estamos dando cifras importantes, digamos de dónde son esas cifras, digamos de dónde son esos estudios, qué estudio en particular es al que te estás refiriendo, ¿para qué? Pues para que tengamos el contexto de lo que se está hablando, porque si no, solamente estamos hablando en la superficialidad, y si estamos hablando en la superficialidad, no estamos teniendo argumentos, solamente estamos haciendo ciertas opiniones, ¿ok? Entonces, para poder dar el brinco, necesitamos esa parte de sustentación. Luego dice, ¿qué evidencia sostienen los razonamientos? Ya lo hablamos. ¿Cómo respondemos a... ¿cómo respondemos? No alcanzo a ver. ¿Cómo respondes a objeciones o puntos de vista alternativos? Bueno, a lo mejor eso todavía podemos tenerlo un poquito de lado, pero siempre es importante que lo tengamos en cuenta al final. ¿Y cómo son de relevantes tus razonamientos para tu afirmación? Bueno, pues pensemos en todo eso, sobre todo en los razonamientos, en las evidencias, que es importante que las podamos mostrar dentro de nuestro texto. Ya cada vez lo van haciendo más, pero es importante que no se les vaya, ¿sale? Creo que aquí ya estaba terminando. Bueno, Es déjenme muy quitarle. maniático y le saca peros a todo y escribe para él, porque eso va a hacer que cierres mucho más las objeciones, pero de momento, hasta aquí, todo lo que es principalmente las claves esenciales a la hora de escribir el argumento, y si lo haces punto por punto y te pones en un folio en blanco arriba esa hipótesis tuya de trabajo, esa afirmación, y empiezas con todo lo que has leído hasta ahora a ir haciendo como un árbol de esas evidencias e ir lanzando, recuerda el vídeo de los mapas mentales para una argumentación. Los mapas mentales son ideales. Así que te dejo aquí el otro enlace y nos vemos el próximo día. Cualquier pregunta, cualquier cosa, cualquier duda sobre este tema o otros, déjamelos en comentarios que enseguida te atenderé. Así. Bueno, fíjense, ahorita prendo la luz porque ya estoy a oscuras. Ya casi no me veo. Fíjense, hoy me parece que en el módulo Aprendiendo
no en el módulo, en el foro Aprendiendo, les puse un video que tiene que ver cómo hacer cómo hacer citas textuales dentro de un texto argumentativo. Pero les voy a poner el video también y lo voy comentando para que porque tiene que ver justo con lo que estoy diciendo ahorita, ¿sale? Ay, perdón. Queremos insertar una cita. ¿Cómo insertar una cita textual en nuestra redacción? Cuando queremos insertar una cita textual en una redacción, ya sea un ensayo o un artículo, básicamente reconocemos tres tipos de citado textual: el literal, corto y largo, la paráfrasis y la datación. Veamos cada uno de ellos. Citado literal. Consiste en incorporar la información tal como se encuentra y en su versión original. Dentro del citado literal tenemos dos tipos, el corto y el largo. Citado literal corto. Este tipo de cita textual se usa cuando dicha cita contiene 39 palabras o menos. Además, la cita va entre comillas. Leamos un ejemplo. El pensamiento crítico es una habilidad esencial para el aprendizaje y el desarrollo personal en la vida. Según Martínez, 2018-21, el pensamiento crítico es fundamental para el desarrollo de habilidades de pensamiento más complejas y para la toma de decisiones informadas. En ese sentido, el pensamiento crítico puede ayudar a los niños a comprender y evaluar de manera más profunda la información que reciben, lo que puede mejorar su rendimiento académico y su capacidad para tomar decisiones informadas. Citado literal largo. Este tipo de cita se usa cuando contiene 40 palabras o más. Se aparta la cita del cuerpo del texto con un margen izquierdo de 1.25 centímetros y sin comillas. Leamos un ejemplo. Los videojuegos ya no son solo un medio de entretenimiento y ocio, sino que se han convertido en un gran recurso para el aprendizaje. No obstante, es interesante lo que plantea al respecto Gross 2014-122 con respecto a la experiencia de los videojuegos en el aula. Un aspecto importante en el momento de introducir los videojuegos en el aula es poder conectar la experiencia del alumno como jugador desde el punto de vista del aprendizaje. En este sentido, nuestra cultura establece una diferenciación muy grande entre lo lúdico y el aprendizaje como algo serio y formal. A veces cuesta que los profesores puedan considerar los videojuegos como herramientas para el aprendizaje, por considerarlos una parte de la actividad lúdica. Pero también nos encontramos con esta percepción entre los alumnos, ya que muchas veces tienen problemas para establecer la conexión entre el juego y el aprendizaje. En este sentido, es especialmente relevante la figura del profesorado como experto en la determinación de los aprendizajes del juego. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta cuando estamos utilizando una cita larga, ¿sale? Si se fijan en una cita larga, ya no necesitan ponerle entrecomillado, no van a ponerle entre comillas y están hablando acerca de, por ejemplo, Gross es el que están tomando la cita de Gross y tendrían que poner la página, ¿no? Que sería como 122. Este es un tipo de citación que ya no sé si es realmente, no es APA 7, pero creo que es anterior. Pero igual lo podemos revisar en el manual de citas de la prepa. Entonces, ahí no hay ningún problema. Al final de cuentas, lo que necesitamos es que se mencione de quién estamos hablando y, bueno, la cita. Esta cita en particular, que es muy extensa, no está mal, pero sí necesitamos que al final, por ejemplo, de este párrafo, tenga un
una opinión de ustedes, una opinión propia, ¿sale? Para que no se quede solamente como citas y citas y citas y citas, porque si no, no se hace, hagan de cuenta que es como un entramado, ¿sí? Hagan de cuenta que necesitamos tener nuestras propias o las citas de donde estamos sustentando nuestro trabajo, pero también lo que nosotros decimos. Entonces, de esta manera la argumentación se va como entrelazando, como quien dice, ¿sale? Entonces, no solamente es que hablemos de nuestra opinión, porque si no va a ser solamente un ensayo de opinión, o pues sí, o sea, como que sin ningún argumento, o que solamente hagamos puros argumentos, o solamente hagamos puras menciones de citas textuales o de paráfrasis, donde no encontremos nuestra propia voz. Entonces tiene que ser como un entramado, como quien dice. Citado de paráfrasis. Este tipo de cita consiste en partir de las ideas originales del texto, pero expresarlas con nuestras propias palabras. Leamos un ejemplo. Todos entendemos que la lectura es fundamental en el aprendizaje. Según López y Álvarez, 2020, la lectura es una actividad importante que puede tener un impacto positivo en el aprendizaje y el desarrollo personal. Al leer, las personas pueden adquirir nuevos conocimientos, entender mejor el mundo y mejorar su capacidad para pensar y analizar. También puede mejorar la atención y la memoria, y puede afectar positivamente el rendimiento académico y el bienestar mental. Además, la lectura puede ser una manera de distraerse y divertirse, y puede fomentar la empatía y la comprensión hacia los demás. Citado de un ensayo o un artículo, básicamente regionales del texto, pero expresarlas como manera de distraerse y divertirse. Bueno, aquí en este caso, fíjense, la diferencia entre la paráfrasis y el citado es que aunque estamos tomando como referencia lo que leímos, por ejemplo, y aquí hacemos la mención justamente, según López y Álvarez, 2020, y aquí faltaría la página, bueno, pero es paráfrasis, y ya viene como todo lo demás. Esta referencia que está aquí no necesariamente tiene que estar debajo de este párrafo en el mismo texto, ¿ok? Aquí lo hacen en el video para que sepamos de dónde se está tomando. Esto sí, estas referencias sí van al final de todo el trabajo para que no nos confundamos, ¿ok? Divertirse y puede fomentar la empatía y la comprensión hacia los demás. Citado de datación. Este tipo de cita consiste en datar investigaciones completas y no específicamente una parte del texto. Leamos un ejemplo. Los estudios sobre el racismo en el Perú han señalado que ya no se reduce a la jerarquización de grupos sociales sobre la base del color de la piel, sino que han ido incorporando otras variables que sirven para naturalizar la desigualdad y la jerarquización social. Manrique, 1999, Portocarrero, 1992, de la cadena, 2004. Diversos investigadores han dado cuenta de cómo se racializa la geografía. Orlov, 1993, la cultura, de la cadena, 2004, Zavala y Sarikei, 2007, lo educativo, de la cadena, 2004, y hasta el propio uso lingüístico, Zavala y Córdoba, 2010. Como hemos visto en este breve video, hemos aprendido a realizar citas textuales de manera correcta dentro de la redacción de un texto. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este contenido y suscribirte a mi canal para seguir creando más videos educativos. Soy el profesor Paolo Astorga y espero verte en un próximo video.
Ok, bueno, espero que de pronto haya quedado un poquito más claro. Que es importante la manera de citar. Y ahora vamos a ver. Déjame ver si está aquí. Bueno, este nada más es para que ustedes lo conozcan, que también creo que lo compartí la semana pasada, me parece. Ay, perdón, es que me tuve que cambiar porque ya no hay foco por allá. Estaba toda. Entonces, bueno, miren, esta es una plataforma que se llama Escribo, no, Lectura, Escritura y Oralidad. Les voy a pasar el enlace y no recuerdo en qué foro lo compartí la semana pasada, fíjense. Creo que en el foro de novedades. Pero con que ustedes escriban Leo, Universidad de los Andes, me parece que es. Ya con eso ya lo tienen. Bueno, esta plataforma está muy bien porque justamente Leo significa esto es parte de la lectura y te da elementos de lectura, de lectura, de escritura y de ortografía, ¿sale? Entonces, en la parte de escritura viene también, por ejemplo, cómo redactar cómo formular una tesis en un texto argumentativo, ¿no? Te dice que es una tesis, las partes de las cuales yo he tomado aquí, el contexto, unidad de análisis, punto de vista, que se me hace muy interesante para que esté mucho mejor redactado, ¿sale? Y bueno, pues también si necesitan tener ejercicios de ortografía, ay, ya se fue. Ay, no, no me ok. Y bueno, fíjense, vamos a cambiar de. Aquí estoy muy incómoda, fíjense. A ver, ya. Oigan, disculpen, me salí por error. Es que a la hora de estar acomodando, ya no supe dónde está. Ventana. Sí, qué bárbara. Ahí está ya, creo. Ahí está. Me salí. Bueno, ¿cómo hacer un ensayo? Déjame ver si está bien. Sí.
Mm, 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 mm. Listo. ¿Cómo hacer un ensayo? Bueno, pues tenemos cómo elaborar un ensayo. Un ensayo es un escrito en prosa, tiene la finalidad de explorar un tema, expresando ideas y puntos de vista. Su estructura puede ser flexible, ya que el autor usa una forma libre para abordar el tema. Entonces, normalmente un ensayo va a ser en prosa, ¿no? Ya lo revisamos. Y a pesar de que tenga una estructura flexible y libre, va a depender del tipo de ensayo que se va a realizar. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la estructura de un ensayo tendríamos que es el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión, lo que había mostrado antes de los videos. Es importante el uso de diferentes conectores textuales, que también es lo que ya habíamos estado haciendo o revisando. Y fíjate, hay diferentes tipos de ensayos. Tenemos los ensayos que son literarios, los científicos, los filosóficos, los sociológicos, los históricos y los académicos. Y depende de la metodología si vamos a utilizar una metodología para describir, que va a ser meramente descriptivo, va a ser argumentativo, expositivo o crítico y analítico. Aunque en los tipos, en el ensayo argumentativo o expositivo o crítico y analítico, tendremos que usar argumentos. Es decir, que en cualquier caso de esos tres necesitamos utilizar argumentos. Podríamos hacer a lo mejor un ensayo literario crítico o un ensayo filosófico argumentativo, ¿sí? Pero al final de cuentas, si vamos a hacerlo analítico y crítico o expositivo, utilizaremos argumentos. Bueno, ¿cómo lo tenemos que hacer? Primero necesitamos elegir el tema. En este caso, el tema ya está, ya nada más es cuestión de que utilicemos o de que hablemos sobre la legalización de las drogas, que pueden ser cualquier tipo de droga. A lo mejor estamos hablando sobre la marihuana nada más o estamos hablando sobre otro tipo de drogas, ¿sale? Entonces es importante como revisar ese tema, cuál va a ser, cuál vas a abordar, y es importante que a partir de eso se investigue, ¿sale? Haya una investigación sobre el tema para que tengamos elementos de sustentación, ¿ok? Luego, fíjate, de ahí podríamos empezar a desarrollar puntos de vista. ¿Qué pienso yo sobre el tema? ¿Qué pienso yo sobre esta situación o esta otra situación? ¿Cómo lo voy a abordar? Y para eso es importante que podamos utilizar esquemas o lo que hace rato no me acuerdo cómo era la palabra, organizadores gráficos. Entonces, estos organizadores gráficos nos van a ayudar a que podamos organizar de mejor manera nuestro tema. Es decir, que utilicemos, por ejemplo, mapas mentales o esquemas, o utilicemos lluvia de ideas, nube de palabras, etcétera. Y esto nos puede favorecer para que sepamos hacia dónde nos encaminamos, qué pienso yo acerca de este o de este otro tema. Y bueno, luego ya vamos a redactar el ensayo, que tendrás que acordarte, pues, que primero utilizaremos un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión, y las referencias bibliográficas. Entonces, en el título, pues, va implícito de lo que vamos a hablar. En la introducción vamos a desarrollar la tesis o el punto de partida, la idea central. En el desarrollo vamos a mostrar argumentos y en la conclusión vamos a, pues, como cerrar con todo lo que hablamos en un principio y listo.
tengo yo como una estructura que ahorita me acabo de acordar, que tengo una estructura de... A ver. No, como que no lo tengo a la mano. Lo he de tener en una memoria. Era una estructura sobre los argumentos. A ver, denme oportunidad y lo traigo.
Ay, gracias por decirme. Ya lo quité. No se escucha porque tenía el micrófono apagado. Qué bárbara. De lo que no me escucharon es lo que estábamos hablando acerca de esta parte, de esto o de lo del ensayo. Ya no supe. Ay, este foco está muy feo. Si me pueden mencionar que ya estamos a punto de terminar. Ya nada más para poder terminar. ¿Era esta partecita o era lo del ensayo? No, creo que nada más era esta partecita, ¿no? Bueno, rápidamente lo vuelvo a explicar. Miren, este es un ejemplo de reseña, no estamos haciendo reseña, no importa, solamente es para ver que, por ejemplo, en la introducción se aborda la tesis, es la idea central de la que vamos a partir. Luego se van desarrollando los argumentos. En el desarrollo hay opiniones del autor en este caso. En esta parte tenemos la cita textual y en este sentido acá tenemos como la conclusión y hay otras paráfrasis, ¿sale? Era nada más para mostrar un poco cómo era este trabajo. No es un ensayo como tal, es una reseña, pero también se muestra cómo tiene ciertos elementos que cambian, pero no todos. O sea, al final tenemos que utilizar siempre una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y en una introducción vamos a abarcar la tesis y en el desarrollo los argumentos y en la conclusión pues hacemos como el cierre de todo lo que hablamos. ¿Sí queda claro? Ah, muy bien. Muchas gracias, Eunice. Muchas gracias. Bueno, espero que la parte de cuando expliqué lo del ensayo sí se haya escuchado. Espero que sí. Si no, bueno, lo muestro. Ya me doy cuenta al rato que salga la grabación. Y si no, pues lo vuelvo a explicar el viernes. Cuídense mucho. Nos vemos entonces el viernes. Espero verlas el viernes. Y que pasen una buena tarde, una buena nochecita de miércoles. Gracias.